Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mal día este por lo que está ocurriendo en el mundo, por lo tanto, día necesario, pero eso lo tengo donde no debería, eh, día en que es necesario enfrentar la tristeza y la maldad con arte, con ideas, con buen juicio, con razonamiento y con rechazo a todo tipo de tiranía y a todo tipo de violencia. Yo estoy, y es uno de los temas que vamos a tocar hoy, mayor o menor medida, estoy preocupado, evidentemente desde aquí, que puede hacer uno, no puede hacer uno nada respecto de las ansias imperiales de uno u otro tirano, de un otro sátrapa, pero sí puede hacer uno algo, perdón, sí puede hacer uno algo respecto de los imbéciles que le hacen el juego, que creen que algo bueno puede salir de esto, que ¿se acuerdan ustedes la gente que justificaba que Pinochet diera un golpe de Estado porque los comunistas eran muy malos y habían sumido a Chile en la desgracia y además eh, no eran cristianos y entonces se justificaba, bueno, sí mataron a unos miles, pero ¿a quién le importa? Y esa gente, los que solían despreciarlas, muchos están haciendo exactamente lo mismo hoy con Putin, tratando de encontrar justificaciones. La mejor esta es la de que Ucrania es nazi, ¿no? Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, hasta este momento, mientras dure antes de ser depuesto, seguramente por un golpe de Estado patrocinado por Putin. Volodymyr Zelensky no solo es judío, sino que su padre peleó en el Ejército Rojo y sus abuelos murieron en un campo de concentración. Si usted a una persona así le llama nazi, pues usted ya no tiene problemas. Bueno, pero no voy a hablar ahora demasiado del tema de Ucrania, que me molesta muchísimo. Quiero darles las gracias por estar aquí, la suerte está echada. Sean bienvenidos a esto que es en vivo y con todo. Yo soy Mauricio Schwartz, que se me olvida siempre decirlo, y esto es parte del Rey va Desnudo, un canal caótico que se vuelve cada vez más caótico, cada vez más desorganizado, que cada vez toca más puntos, que no entra en los nichos de marketing. Cuando me dicen de qué se trata tu canal, yo les digo pues, de todo, ¿no? No hemos hablado de todo, pero algún día acabaremos, podríamos hablar de todo, hasta de curling. Entonces, pues no es un canal de nicho, no es un canal que se pueda ubicar. Mira, estos son consejos de maquillaje, death metal, cirugía de dedos. Y este del Rey va Desnudo, que quién sabe de qué se trata de todo. Bueno, pero lo que hacemos aquí también es demoler mitos, contar historias, compartir arte y provocar a la gente a que piense un poco, que yo como pensar es gratis, aunque a algunas personas les cuesta más trabajo que levantar piedras para hacer muros, ¿no? Les parece aterrador pensar, les representa una amenaza enorme y es una verdadera tragedia. Pero bueno, de todos modos, pensar sigue siendo gratis y este streaming sigue siendo gratis, aunque sigue también llegando a ustedes gracias al apoyo de muchísimas personas que nos hacen el favor de echarnos una mano a través de Patreon, a través de PayPal, a través de recomendarnos, de darle me gusta a los videos, de hablar, aunque sea mal. Yo tuve en una ocasión, fíjense, yo escribía en un periódico, no voy a decir cuál, en la sección cultural tenía yo precisamente una columna que se llamaba Poselmodernismo, en vez del posmodernismo era Poselmodernismo. Y fue cuando publiqué un libro de música, un libro de una historia policíaca que le ocurrió a un grupo de rock de barrio. Se llama La música de los perros. Es inconseguible ya en la actualidad. A ver si un día lo editamos en ¿cómo se llama? En electrónico, aunque es complejo editar electrónicamente cosas, pero bueno. Si alguien quiere hacerlo, si alguien quiere tomar el original y convertirlo en un EPUB, pues que lo haga y lo hablamos. Bueno, el punto es que publiqué la novela y el director de la página cultural la puso, pero vamos, a caer de un burro. Le dijo que era horrorosa, no le gustó nada. Él era muy de rock, pero le gustaba el rock un poco más, menos de barrio y menos rastrero y raspa. Bueno, me puso verde, pero escribió bien mi nombre y salía a la portada del libro a media plana en el periódico. Yo le fui a dar las gracias. Y me dice, ¿por qué? Si te dije que no me gustó la novela ya, pero la gente va a ver la portada, va a ver el título, La música de los perros, y la mayoría de la gente no va a leer lo que tú escribiste sobre el libro, así que muchísimas gracias.
Así que ese es más o menos el tema. Entonces, pues decir me gusta, decir que no les gusta nada esto y díganles que está muy mal. Hagan un video contra mí. Los videos contra mí me traen mucha gente. Pero un video que lo vea gente. Por último que me hizo un señor que no quiero decir que se parece a Jabba the Hutt, pero se parece a Jabba the Hutt. No es mi culpa. Tiene 600 seguidores, 600 visualizaciones. No, hablen mal de mí en uno que tenga 5 millones de seguidores. Eso sería guay. Eso estaría muy bien. En fin, esa es la realidad. Y hoy vamos a hablar de varias cosas, a ver si podemos recuperar cosas, pero quieren que traiga a mi perro. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Es un velociraptor con abrigo de pelos negro, marrón oscurísimo. No, no tiene nada que hacer aquí Balto, pero algún día les puedo poner un video de Balto o una foto de Balto durmiendo en mi cama, que es lo que más le gusta. Dice el caos no para, qué nombre tan apropiado para un directo que fue programado días antes y toma el lugar el mismo día y tiene lugar el mismo día que Rusia invadió Ucrania. No, técnicamente le invadió ayer, por lo menos en hora de España. Yo estaba despierto cuando empezaron a salir las noticias de los bombardeos. Pero no, el caos no para es porque esta semana arrancamos la serie Ahora Música, que son reacciones al uso, son un canal de reacciones, como hay muchísimos, pero este es el mío, este es el que quería yo hacer, que más que reacciones, por las reacciones son generalmente música que uno no conoce, más que de reacciones es un canal de comentarios de música a la manera de las reacciones, que también haré reacciones musicales con grupos que me están recomendando ustedes. No me los recomienden en el chat, porque luego perdemos el chat, aunque muchas gracias de todos modos a quienes siempre nos guardan el chat, que ahora les digo quiénes son. Bob y Arthur Lopfe son los dos responsables de rescatar el chat, todo lo que dejo sin responder cada semana. Entonces, empezamos con esto que vamos a estar publicando a las 11 de la noche, de lunes a viernes, reacciones musicales. Empezamos con The Warning, seguimos con Larkin Poe. Ayer fue Broken Pitch, los amigos gallegos, que además se portaron lindísimos, estuvieron dando las gracias un montón. Oigan, no, pues gracias a ustedes hacen la música, yo nada más la comento. Hoy tenemos al trío Mandili, que es un trío del que es un grupo que la gente que me conoce sabe que las adoro. No entiendo lo que cantan, porque cantan en georgiano. Es un trío de Georgia, no de Georgia, Estados Unidos, sino de Georgia, la que fue República Soviética, esta República Eslava, pero me alegran la vida estas niñas cada semana cuando sacan su video semanal, cantando a tres voces, música tradicional georgiana fundamentalmente. Y mañana vamos a estar con Postmodern Jukebox, y precisamente por eso traje hoy mi camiseta de Pinky y Cerebro, porque vamos a poner la versión de Pinky y Cerebro de Postmodern Jukebox, y vamos a hablar más de Postmodern Jukebox en la pequeña serenata de hoy. ¿Qué más? A ver, algo del chat para darle velocidad. No voy a hablar de Ucrania, y menos, no, David. Estamos haciendo, haz una pregunta, ya vi que hiciste 2, 3, 4, 5, 6, 18, 32, 42. David Triviño tiene limitado a una pregunta, entonces él dice, me vas a responder esta pregunta, yo se la respondo ese, pero más no. ¿Qué piensa de la música de death metal? No me gusta, ni me gustan los gruñidos, ni los rugidos, ni me parece que el tocar rapidísimo sea forzosamente bueno en sí. Puede ser bueno, puede no lo ser, y no me entusiasma mucho. Miguel Bello, eres tonto. El tío Sam no tiene nada que ver aquí. Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada para esta guerra que Putin quiere hace años. Desde que los ucranianos se deshicieron de Yanukovych, que era tan prorruso y tan pro Putin como todos los demás tiranos de las ex repúblicas soviéticas, como Lukashenko, como no sé, ni me acuerdo, Burdimejadov, o Burdimejadov, no me acuerdo cómo se llama, el de Turkmenistán, el de Tayikistán y el de Georgia, y es una tropa de tiranos oligarcas bajo el dedo pulgar de Putin y apoyando a Putin. Entonces, le han echado la culpa a la Unión Europea, le han echado la culpa a Estados Unidos, le han echado la culpa
a George Soros, por supuesto, a los comunistas, a los nazis, a mi tía Enriqueta y a un señor que venía pasando y escupió en la calle. Le echan la culpa a todos menos a Vladimir Putin, que es el que atacó a Ucrania. Es alucinante, de verdad, es alucinante. Eh, eh, no, ahora sí nos vas a platicar de los Redskins. Soy súper fan de los Cowboys. Pues yo soy súper fan de los Cowboys. Era mi equipo de fútbol americano, siempre fueron los Cowboys. Y en tiempos no, ay Dios, del entrenador del sombrerito de Landry, de Tom Landry. Entonces, pero, bueno, me gustaría saber su opinión sobre el documental Georgina, pues no lo he visto, entonces no puedo opinar. Se ve algo saturado, señor Mauricio. Pues, ¿saturado en qué sentido? No entiendo. Pongan, a lo mejor podría ser la saturación del color, ¿no? Está bien. No sé, saturado no veo por qué. Eh, Hay preguntas de las que pasa, de verdad, cuando la respuesta está en la pregunta, es una pregunta insidiosa, entonces no la voy a responder. No sé quién es Usarini, no sé quién es. Gracias a Dan Franco por el superchat, gracias a Raúl Torres por el superchat. Que hablen de bien, que sea mal, sí, claro, eso es cierto. Obviamente quieren hablar solamente de la guerra. Ese tipo solo habla porque tiene boca. Tengo boca y tengo canal de YouTube y tú no. Tú ni siquiera nombre tienes, te lo inventas. Entonces, eres vacío, divertidísimo. Estás expulsado. Si tuviera que elegir Black Sabbath o de Led Zeppelin, no me tardo ni una millonésima de segundo en elegir el Led Zeppelin, por favor. Por composición, por voz, por guitarra, por bajo y por batería. Y por la forma en que se conjunta todo el grupo. A ver, la influencia de Led Zeppelin, la trascendencia de Led Zeppelin, diciendo que me gusta mucho Black Sabbath, pero no tiene absolutamente nada que ver. Ya me habían recomendado a Mono. ¿Qué opinión tienes de Salvador Freixedo? Mira, Salvador Freixedo fue sacerdote jesuita que luego dejó de ser sacerdote jesuita, se dedicó a los ovnis y a lo paranormal, y entonces, pero era un hombre que estaba muy mal del cerebro, o sea, en serio, no tenía problemas graves de percepción y conductuales. Mira, cuando cayó el famoso ovni de Puebla en México, que esto debe haber sido en el 84, gente que yo conozco cercana a mí, y que fueron fundadores conmigo de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, siguieron durante años el tema del ovni. Evidentemente cayó algo en Puebla. Se recuperó un trozo de metal que se analizó y era acero al alto carbono con tungsteno, y se hizo un análisis metalúrgico, ¿no? Este trozo lo tenía Héctor Chavarría y lo había mandado a estudiar Héctor Escobar. Y lo que pasa es que fueron con el trozo a la embajada de Estados Unidos y dijeron, oiga, esto es suyo. Y los estadounidenses decían, bueno, déjanoslo y te decimos, no te lo puedo dejar. Luego fueron con los soviéticos, esto es suyo. Y los soviéticos, no te puedo decir, déjamelo y yo te aviso luego. No se lo dejo. Y 13 años después, que fueron uno de los primeros números que hicimos del investigador escéptico cuando se hizo la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, se desclasificaron documentos en Estados Unidos y se descubrió que el ovni de Puebla, el ovni que había caído, el trozo que había caído del espacio en la Sierra Norte de Puebla, había sido la tercera etapa del lanzamiento de un satélite ruso, el Cosmos 929, si mal no recuerdo el nombre.
Y esto lo logró Héctor Escobar porque hizo la investigación y se mantuvo allí durante años. Es gente como Luis Ruiz Nogués y otros que han mantenido una actitud de investigación relevante e importante todo el tiempo. Por entonces Salvador Freixedo dijo que había tenido en sus manos un trozo del ovni de Puebla y que era un metal desconocido en la tierra, que tenía resplandecía de una manera absolutamente asombrosa y tenía una ligerísima vibración, pero la luz azul que desprendía le había llenado de paz espiritual. Un trozo de hierro, es un trozo de acero, hijo. No resplandece ni nada. Lo tenía en una caja de papel fotográfico Kodak, me acuerdo, Héctor Chavarría en su casa, y no resplandecía ni nada. Entonces, lo que yo me convencí con esto último es que Salvador Freixedo vivía en un mundo aparte, donde ocurrían cosas maravillosas que a él le parecían fantásticas, pero que solo estaban ocurriendo dentro de su cabeza. ¿Qué opinión tiene Chabela Vargas? No me gusta. A ver, no puedo hacer esto. Opinión de Pink Floyd, me gusta mucho. Led Zeppelin contra Deep Purple, Led Zeppelin, pero Deep Purple ¿en qué época? Porque es muy distinta el Led Zeppelin de John Lord ay, Dios mío, que era el guitarrista insoportable, pero que es buenísimo. Ahora se acuerdan del nombre, por supuesto. Cuando hicieron el concierto para grupo y orquesta es monumental, ¿no? Y luego el Deep Purple de hoy, que está haciendo cosas maravillosas. Yo he estado últimamente, por motivos muy raros, viendo a Ian Pace hablar sobre batería y he visto los vídeos del último disco de Deep Purple, que es un disco de covers, y francamente son impresionantes, pero no, yo creo que Led Zeppelin sigue siendo mucho más importante. Gracias, Jorge Antonio, por el superchat. No he visto el documental de ¿Qué opina de la cienciología desde el punto de vista de escritor de ciencia ficción? Era muy mal escritor de ciencia ficción Hubbard. A mí Mac Reynolds me contó la apuesta que hizo Hubbard con otro escritor para inventar la cienciología. Eso es muy bueno. Richie Blackmore, claro, es Richie Blackmore. No, hombre, no, Jimmy Page es el guitarrista de Led Zeppelin, no, me refería a Richie Blackmore, cuya banda actual, Blackmore Night, que tiene con su esposa, que hacen rock medieval, a mí me gusta muchísimo. Simple y sencillamente no tiene, no tuvo la proyección que tuvo Jimmy Page, por supuesto, como uno de los más influyentes del mundo. Bueno, en vista de todo esto, vamos a empezar con algo de lo de hoy y quiero empezar con pues nuestro pequeño taller literario súbito, ya que estamos para huir un poco de la realidad, que al fin y al cabo el arte tiene que ver siempre con la realidad. Hemos hablado de los elementos que conforman a la narrativa, todo escenario narrativo, la atmósfera, los personajes, la historia. Hemos hablado del desarrollo, digamos, tradicional de un relato, donde tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Pero no hemos hablado del vehículo mediante el cual se crea esto. Entonces vamos a dedicar un par de minutos a hablar de el lenguaje. El lenguaje que nosotros manejamos y que no es un lenguaje que no se aprende en la escuela. Esto es muy importante. A mí me preocupa a veces cuando la gente estudia idiomas y lo que aprende es gramática. Pero hay cosas de gramática española que no me sé. Nunca estudié filología, ¿no? Nunca estudié lingüística española. Estudié el lenguaje según fue manejado y no me daba cuenta que lo estaba estudiando según lo manejaban los escritores, los traductores, los poetas, los narradores, los periodistas. Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa que me fijé mucho en el lenguaje cuando yo estaba empezando en el periodismo, y alguien le hizo una larguísima entrevista a Fidel Castro, y
encontró una forma de referirse a él distinta en cada párrafo para no repetir el comandante Fidel Castro o el primer ministro cubano, que lo repites y no pasa nada, ¿me entiendes? Tú escribes y Fidel Castro dijo, y luego Fidel Castro respondió. Entonces le preguntamos a Fidel Castro, y Fidel Castro repuso. Es transparente para el lector normal. Puedes decirlo y no pasa nada. Pero yo que estaba atento a cómo se construía la entrevista que habías hecho con tu grabadora, que era lo que usábamos entonces, tu grabadora, tus notas, llevabas notas por si fallaba la grabadora, me llamó muchísimo la atención que a lo largo de toda la entrevista empieza diciendo el comandante Fidel Castro, y luego dice el primer ministro cubano, luego dijo el líder del asalto al cuartel Madera, y luego dijo el hombre que tiene aterrorizado a Estados Unidos, y luego dijo el tirano que se niega a que haya elecciones en Cuba, y luego dijo el caballo, como le llamaban en la Sierra Maestra, y luego dijo Alejandro, como le llama el servicio secreto que se dedica a protegerlo. Y total que usó 20 formas distintas de referirse a la misma persona. Y a mí me parece un logro maravilloso del lenguaje, de demostrar la riqueza con la que contamos las cosas. ¿Por qué? Porque no basta tener una buena historia, no basta tener magníficos personajes, no basta tener una atmósfera excelente, si no lo comunicas con un uso del lenguaje adecuado. ¿Qué quiere decir un uso del lenguaje adecuado? Primero, el lenguaje tiene que ser acorde a la historia que estás contando y a los personajes que estás contando. No hay nada más ridículo en la literatura que unos personajes del pueblo llano que hablen como universitarios que estudiaron una licenciatura en filosofía y dos en filología y que además suelten citas en latín. ¿Por qué? Porque la gente no lo hace. El lenguaje tiene que estar de acuerdo a tus personajes, de acuerdo a tu historia y de acuerdo a tu atmósfera, dónde vives, en qué momento vives. El lenguaje es uno de los caminos más fáciles para llegar a los anacronismos. Si tú relatas algo que ocurrió en el siglo XVI, hay ciertos giros del lenguaje o ciertas palabras que es mejor no usar porque revelan una procedencia muy posterior al siglo que estás contando. Pero el lenguaje tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser interesante, sorprendente, emocionante, bello. Y todas esas características del lenguaje se aprenden leyendo. Yo todavía sería partidario de leer el diccionario. Yo me pasé mucho rato feliz de la vida leyendo diccionarios. Claro, tú tenías el librote. Yo tenía el pequeño Larousse ilustrado, porque la familia no daba para más, ¿no? Entonces, y lo abrías. Y lo ibas siguiendo, ibas viendo palabras. Había palabras que no sabías que existían, había palabras que sonaban muy divertido, había palabras que parecían groserías y no lo eran. Había palabras interesantísimas, había palabras cuya definición tampoco entendías porque eras un chamaco. Y leías el diccionario. A mí me parece una tragedia que no se pueda leer Wikipedia, fíjese. O sea, que siempre tienes que buscar a lo que buscas, pero no puedes ojearla. No puedes ir en orden alfabético, en orden temático, cualquiera de los órdenes que pueda tener un orden onomástico, los órdenes que pueden tener una enciclopedia, un diccionario, y recorrerla y ojearla y buscar artículos que no sabías que te podían interesar. A mí me parece que es uno de los grandes defectos de la Wikipedia y quizás habría todos que reunirnos y decirle al dueño de Wikipedia, al creador de Wikipedia, Jimmy Wales, que quizás sería bueno tener un mecanismo para ojearla. Ojear enciclopedias, ojear diccionarios, ver cómo escriben los demás, no para copiarles forzosamente, pero no para hacer lo mismo, no para llegar al mismo lugar al que llegan ellos, pero para conocer el mecanismo mediante el cual se llega a una descripción determinada, a una forma de representar con palabras la realidad que sea distinta a la forma de representar la realidad con palabras que hemos tenido en otros momentos. En ese sentido es muy interesante como ejercicio las odas del canto general de Pablo Neruda, por ejemplo, porque se dedica a hacerle odas a cosas cotidianas, a objetos cotidianos, al martillo y al teléfono. Y entonces
lo que se ha impuesto él es un ejercicio de descripción y de presentación y de exaltación de objetos de la vida cotidiana utilizando el lenguaje poético. A mí me alarman los escritores con faltas de ortografía. A mí me alarman los escritores descuidados con el lenguaje, que creen que porque tienen una historia maravillosa o creen que porque metieron mucho sexo en su narración, ya están exentos de dominar su herramienta. Esto es como tocar la guitarra. El lenguaje, conocer el lenguaje es como hacer escalas en la guitarra, es como hacer bocetos en la pintura. Tienes que conocer tu herramienta. No puedes despreciar tu herramienta. Yo alguna vez oí a alguien decir, es que lo del lenguaje es burgués. Tu futuro como escritor es cero, hijo. Porque la gente que lee no se pone a pensar en eso. Se pone a pensar que le están contando algo que le interesa y se lo están contando bien. Y si le cuentas a alguien mal algo bueno, acaba desinteresándose de él. La forma en que lo cuentas es muy importante. Hay muchas obras que están definidas por su lenguaje. Yo creo que 100 años de soledad es una. Yo creo que El Principito de Saint-Exupéry es otra. El lenguaje que utilizan los personajes ya de sí te cautiva, ya de sí te lleva a una realidad un poco distinta. Por supuesto, Alicia en el País de las Maravillas, pero esa transcurre en inglés, pero también el lenguaje, la forma en que juega con el lenguaje, hace que entres en el mundo de fantasía, porque la fantasía también está en el lenguaje. Me acuerdo uno de los ejemplos clásicos en Alicia en el País de las Maravillas, es el Jabberwocky, el poema de palabras absurdas que no son tan absurdas, pero con la cual el autor consigue incrementar la sensación de extrañeza que tiene el estar viviendo o estar acompañando al conejo blanco en el mundo extraordinario en el que se ha metido Alicia. Y otro que a mí me parece un estilista de un nivel absolutamente impresionante es Umberto Eco, precisamente, pero también está traducido. Entonces ahí dependes de la capacidad de dos, de la capacidad de uno para contarte las cosas en italiano y de la capacidad de otro para traducirlo sin hacer una masacre, porque las masacres son lo más sencillo del mundo en la traducción. Entonces, mucho antes que aprender cómo se estructura un cuento, mucho antes que aprender cómo se desarrolla un personaje, hay que aprender español, hay que aprender el castellano, hay que aprender palabras, y más ahora que tenemos la red mundial, palabras que no están en tu idiolecto personal. Tu idiolecto es el lenguaje de tu entorno inmediato. Si tú vives en determinado barrio de determinada ciudad, en Buenos Aires o en Santiago o en Juchipila, hay una serie de elementos del lenguaje inmediato que conforman tu idiolecto. Sí puedes hablar como todos los mexicanos, como todos los chilenos, como todos los argentinos, pero hay una serie de giros, de dejes, de vocablos incluso, que son distintos en tu entorno. Una de las cosas que a mí más me gustó de empezar a venir a la Semana Negra en 1992, sin pensar que me quedaba yo a vivir aquí, fue empezar a tener amigos que eran cubanos, argentinos, italianos, estadounidenses que hablaban español, ecuatorianos, colombianos, porque empezamos a transvasarnos el idioma y empezamos los mexicanos a utilizar palabras interesantes en argentino, ¿no? O a insultarnos en chileno, po, y a entender que los cubanos decían las cosas de maneras que podían ser muy interesantes. Entonces de pronto nos insultábamos en 4 o 5 idiolectos al mismo tiempo y la gente nos miraba, ¿ustedes de dónde salieron? Pues es que claro, yo para hablar con mis amigos cubanos tengo que usar también el idioma de los cubanos, el idiolecto de los cubanos y el de los argentinos y demás. Con la red puedes aprender el español amplio, el español grande, el español de cada uno, que se va convirtiendo en el español de todos. Hay palabras que antes no se usaban en México, por ejemplo, la peli, a las películas no les decíamos pelis, pero es después de leer a muchos españoles en México que acabas llamándole peli a las películas. Entonces, aprovechar las características de la red mundial para aprender, buscar los recovecos del español, las sutilezas, las pequeñas joyas, las posibilidades de contar las cosas de manera distinta
para poder tener la herramienta necesaria para contar esa historia que quieres contar. Yo creo que la semana próxima terminamos con el taller súbito de literatura, de narrativa, a menos que tengan algo más que quieran que yo cuente, que lo contaré con todo gusto y fina atención la próxima vez. Pero de momento, pues dejamos el taller literario y espero que a quienes quieren escribir les sirva de algo. A ver, es que si me voy al chat tenemos un problema. Gracias, gracias a Raúl Torres. Si no, pues muchas gracias por el superchat. Me preguntan cosas que no puedo conocer, de verdad. Grupos que... Primero pregúntame si los conozco. Con la lucha libre, fíjense, tengo un problema. Pero un día hablamos de eso. Otro día, ahora no estoy de humor. A ver, son días difíciles y uno, aunque no quiera que lo afecten, le afectan. Porque uno ha vivido sin guerra. Y eso pocos seres humanos lo pueden decir habiendo llegado a mi edad. Mis hijos han vivido sin guerra. Eso es muy desusado. No es común. Roberto Gómez, me salté tu pregunta, pues repítela, por favor, para no tener que regresar. La luz del rayito, el rayito está encendido. El rayito está completamente encendido y los que sean observadores habrán visto que se ha cambiado de lugar. Los que no sean observadores, pues no se han dado cuenta de ello. Bajo Beethoven, ¿quieres más a tu mamá o a tu papá? Beethoven no existe sin Bach y Bach no existe... Sin Bach no existe la música actual. Y sin Beethoven, todo lo que hizo Bach no tiene su conclusión correcta. No estoy hablando de música, pero ahora todo el mundo quiere hablar de música. ¿Era entretenido leer el diccionario? Sí, yo creo que sí era entretenido leer el diccionario. Bueno, como no encuentro nada especialmente interesante a responder, pues vamos a pasar a otra cosa por aquí que tenemos que contarles. Y es... Vamos a empezar por aquí, miren. A mucha gente dentro de México, pero sobre todo fuera de México, le parece enormemente extraño que en México haya un hospital de homeopatía. Un hospital homeopático que en un momento dado se dijo o se creyó que lo había hecho Peña Nieto, sobre todo en la época en que había que echarle la culpa a Peña Nieto de absolutamente todo lo que había pasado en el universo, y entonces tocó que la gente lo acusara a Peña Nieto de haber hecho el hospital homeopático. No es cierto, lo reinauguró. Es cierto que lo reinauguró después de que lo volvieron le hicieron una serie de reformas y le hicieron una serie de arreglos, pero la historia de la homeopatía en México es un poco anterior, o muy anterior a eso. Miren, yo alguna vez estábamos en un grupo de periodistas que todos los miércoles desayunábamos en lo que era el Hotel Reforma, un histórico hotel en la Ciudad de México, e invitábamos a un político
pero lo pagábamos nosotros. El chiste era que el político no nos pagaba para que luego habláramos bien de él. Éramos sobre todo gente que escribía artículos de opinión en el Universal, en Excelsior, en Diario de México, no me acuerdo si en el 1+1 y así. Entonces, allí llevamos a Cárdenas, fue la primera vez que yo conocí a Cárdenas, me peleé con él por haber votado a favor de restablecer relaciones con el Vaticano, por cierto. Mi primer encuentro con Cuauhtémoc Cárdenas, que después fui asesor, fue decirles que cómo es posible que el PRD haya votado a favor de esto, háganos usted el favor, ingeniero. Ahí llevamos a Zedillo, que luego nos consideró sus enemigos personales. De ahí llevamos a Oscar Jofre, que fue director del Instituto Politécnico Nacional. Y alguna vez estando con él le preguntamos, oye, ¿cómo es posible que el Instituto Politécnico Nacional tenga una carrera de homeopatía? Una carrera de medicina, de medicina homeopática. Y Jofre, que era un ingeniero bastante inteligente, me levantaba las manos y decía, mira, no quiero ni saber del asunto. Tienen demasiado apoyo. He tratado de hacer algo al respecto, porque es absurdo que tengas una carrera mágica, una carrera de brujería, pero es imposible porque tiene muchísimo apoyo. Y el muchísimo apoyo tampoco era nada especial. El muchísimo apoyo es el de mucha gente en los estamentos del poder en México que creen en la brujería. Esto siempre ha pasado. Ahora lo que pasa es que se nota mucho más, ¿no? Porque tienes de senadora a Jesús y tienes de directora del CONACYT, Elena Álvarez Bulla, y entonces parece que parecen más charlatanes, pero no. Salinas tenía una bruja personal, que era la Paca, y Fox tenía toda la banda de los locos de los mayas galácticos. Si la influencia de la chaladura y la chifladura en la política mexicana siempre ha estado allí, y antes estaba Pachita, que le vio la cara a todo el mundo, y toda la gente sigue impresionada con Pachita, y por eso me preguntan tanto de Jacobo Greenberg. Entonces, esto tiene una historia. Mira, la homeopatía llegó a México en 1849, cuando todavía no se tenía una teoría de la enfermedad como la que desarrollaron por esos años, empezaron a desarrollar por esos años Luis Pasteur y Robert Koch. Es decir, la gente no sabía cómo se enfermaba uno y por lo tanto no sabía cómo se podía curar. Simple. Si tú no conoces los orígenes de la enfermedad, los procesos de la enfermedad, pues que es muy difícil que tengas una forma eficaz de enfrentarlo. La homeopatía era una de muchas terapias que se iban inventando las personas, los que se llamaban a sí mismos médicos y que no lo eran porque era una medicina precientífica, iban inventándose cosas. ¿Qué pasó con la homeopatía? La homeopatía se la inventa Hahnemann y la homeopatía es nada. O sea, cuando había algunos tratamientos eran hacerte vomitar, sacarte más sangre de la que tenías, meterte mercurio por la uretra, en serio, si se trataba la sífilis, qué horror. Hacerte lavativas horrorosas que te deshidrataban, ponerte sanguijuelas, obligarte a no dormir. Es decir, lo que fuera, lo que se le ocurriera a alguien que fuera una terapia, pues alguien lo practicaba. La terapia que se inventó Hahnemann era nada, era diluir lo que sea, lo que ustedes quieran, en agua tantas veces hasta que ya no quedara nada, ni una molécula. Y entonces esa agua se la dabas al paciente. Bueno, lo que pasaba es que la homeopatía mataba menos gente que las otras terapias. Permitía, por lo menos, era no hacer nada. Y entonces la gente se podía recuperar si su cuerpo podía recuperarse, y si no, se moría igual, pero se morían menos que con las terapias asesinas que eran la práctica común en la terapéutica de aquel entonces, sobre todo en Europa. Entonces, pues empezó a parecer que la homeopatía servía, al no hacer nada, al no matar gente, parecía que la salvaba. En aquel entonces no se sabía suficiente química para saber que los principios de la homeopatía eran absolutamente descabellados. Por cierto, aquí tengo el Hospital Homeopático de México, que es una locura, es una chifladura absoluta. De esto no cabe la menor duda. Pero en 1893, como tantas cosas de Europa, llegó a México la idea de la homeopatía y el negocio se amplió con la primera farmacia homeopática
que se abrió en México, y el Instituto Homeopático Mexicano. Esto ocurrió hacia 1880. En 1893, el dictador Porfirio Díaz, que también creía en charlatanerías, fundó el Hospital Nacional Homeopático, que era de propiedad y financiamiento privados. Era un negocio privado, pero con el aval del dictador, por supuesto. No hay que olvidar que en 1893, 17 años después, el que echa a Porfirio Díaz del poder es un homeópata, era creyente en la homeopatía y espiritista, que es Madero. Para entonces ya algunos médicos habían señalado, y esto es importante, que las dosis infinitesimales de una sustancia no podían tener una capacidad terapéutica de ningún tipo. Entonces, por ejemplo, Oliver Wendell Holmes, que era médico, aparte de un gran pensador, ya se publicó, esto es en 1842, La homeopatía y sus alucinaciones parientes. Y son 2 conferencias que dio Oliver Wendell Holmes diciendo: es que esto es una chorrada, esto no puede funcionar, no tiene ni una molécula de aquello que se supone que te estás utilizando de curativo. 1842 es este libro y tiene todas las críticas que la homeopatía sigue sin responder. Lo que dijo Wendell Holmes era: esta disciplina es una masa amorfa de ingenuidad perversa, erudición de oropel, credulidad imbécil y hábil tergiversación. Se quedó contento el señor Oliver Wendell Holmes. Ya empezaba a saberse que la homeopatía fingía resultados que luego no podía sustentar, cuando en 1895 el dictador Porfirio Díaz, después de haber hecho el instituto, la gente que hizo el instituto y del negocio era importante, y en 1895 le da reconocimiento oficial en un decreto que permitió la fundación de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, esa que luego pasaría al Politécnico. Empezó obteniendo fondos del Ministerio de Gobernación en 1896 y José Vasconcelos, como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pretendió llevársela a la UNAM, pero esto apenas duró hasta 1925, porque los universitarios dijeron: con esto nosotros no jugamos, y por esos años hubo un intento de racionalidad y rechazo a la patraña homeopática. La UNAM en 1926 dejó de dar títulos universitarios a los homeópatas de la Escuela Libre de Homeopatía, y en 1933 la Cámara de Diputados mexicana intentó excluir a la homeopatía de la lista de profesiones legítimas, pero la presión económica y política otra vez impidieron la reforma. No se ha vuelto a intentar nada así desde entonces. No hay un cuestionamiento oficial a la homeopatía, ni se les exige ni consenso médico ni verificación de sus afirmaciones. Oye, compruébalo, así como le exigimos a todos los demás profesionistas científicos que demuestren lo que dicen. No, ustedes pueden seguir cobrando sin tener que demostrar nada. Y cuando en 1936 Lázaro Cárdenas unifica la enseñanza técnica en el Instituto Politécnico Nacional, las presiones del entorno alrededor de Cárdenas hicieron que la Escuela de Medicina Homeopática se incorporara al Politécnico, y allí está hasta hoy. Esta es una escuela de locos, es una escuela donde tú vas a una clase y te enseñan microbiología y parasitología, te enseñan que hay unos microbios, seres vivos, invisibles al ojo normal, microscópicos, tienes que verlos con un microscopio, que ingresan en tu cuerpo y te provocan enfermedades. ¿Sí? Esa es la teoría de los gérmenes patógenos. Luego terminas esa clase, te vas a la clase de junto, donde te dan bases doctrinarias de la homeopatía, donde te dicen que las enfermedades son causadas por miasmas, que no hay gérmenes. Y los alumnos tienen clases de bioquímica médica,
vas a otro salón y te dan bioquímica médica, donde aprendes cómo actúan los principios activos de los medicamentos, por qué existen ciertas dosis para medicamentos, porque algunos se dosifican por edad, otros se dosifican por peso corporal. Pues una persona con un gran peso corporal no le puedes dar la misma cantidad que a una persona delgadita y pequeña. Es decir, hay una farmacodinámica y una dinámica de la farmacología, y esto lo estudian los que estudian medicina y homeopatía. Y a continuación se van a otra clase de farmacodinámica homeopática, donde les dicen que la homeopatía funciona en ausencia de todo principio activo. Yo no sé cómo no salen absolutamente enloquecidos. El problema actual es que el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado lo está dirigiendo un homeópata. Y el que organizó el experimento indebido con la gente en México dándoles ivermectina en el kit con anti-COVID es otro homeópata. Porque los homeópatas no solo no han sido cuestionados, sino que se les están dando puestos de relevancia en la administración pública, encargándoles la sanidad de grandes cantidades de seres humanos. Esto es una locura y es un despropósito. Hay otras especialidades fantasiosas de posgrado, además, como terapéutica homeopática y acupuntura humana, que es otra chorrada, que no ha demostrado nunca ha demostrado que sirva para lo que dicen que sirve. Luego bajan el nivel. Bueno, no, es solo un auxiliar de la medicina. No, tú decías que curaba todo. Bueno, no, pero no, puede ser vamos a hacer medicina integrativa, ya que yo no puedo demostrar que cure nada. Pero vamos a subirla a caballo de la medicina normal y corriente. Bueno. Sigue allí la titulación de médico homeópata. El hospital en 1944 se aferró a los presupuestos públicos como una de las instituciones con las que se fundó entonces la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que hace poco se renovó. Ahora, cuando usted va al Hospital Homeopático de México, en España hay un hospital homeopático, por cierto, pero es privado. Si usted va a un hospital homeopático, se supone que lo van a atender homeopáticamente, ¿verdad? Salvo cuando lo operan, porque nadie diluye la anestesia homeopáticamente para que sea más efectiva. Porque si a usted le ponen propofol al 100 CH de dilución, como yo hice alguna vez diluciones homeopáticas precisamente en este canal para mostrar que no hay molécula restante en la última dilución, si a usted le ponen propofol a 30 CH o a 100 CH, la anestesia no va a hacer efecto. La magia de la memoria del agua homeopática no va a funcionar. Usted va a sentir que le abren la barriga con un bisturí y va a gritar de dolor, como es lógico. Ah, no, pero ahí sí. Entonces ahí se olvidan. Ay, no, pero no, para la anestesia no vale. Y entonces la anestesia no la ofrecen homeopáticamente. Ningún homeópata se operaría él o operaría a sus hijos con anestesia homeopática. Simplemente otra forma de demostrar que todo esto es una patraña que juega a que la mayoría de las veces los seres humanos nos curamos solos. Y que las veces que no nos curamos solos, lo que necesitamos es medicina de verdad y no estas patrañas. Pero en fin, esa es la historia de la medicina homeopática en México, y que no tiene nada que ver, pues, por supuesto, con Peña Nieto, que solo ha seguido una tendencia general. ¿Qué es lo que pasa? Los ricos y poderosos en México de la política y del dinero no son gente que tenga la menor idea de lo que es el pensamiento científico, de lo que es el método científico, de por qué funciona la medicina y no funciona la homeopatía y no funciona la acupuntura. No lo saben y no les importa. Nunca les ha importado, nunca han mostrado ningún interés en informarse sobre esto, y el hecho real es que apoyan a sus médicos homeópatas porque los quieren mucho y les hablan muy bonito, y toda gran estafa se basa fundamentalmente en la capacidad de una verba maravillosa. Y eso sí, los homeópatas no podrán curarte nada, pero para echarte el rollo son buenísimos. Y ahora vamos a hablar de otro homeópata, por cierto, ya que estamos en esto. Vamos a dedicar los últimos minutos de nuestra primera hora a otro chiflado que acabó
chiflado y no, que acabó, según él, validando la homeopatía. Es que es increíble pensar que hay gente que puede elegir sus creencias a despecho de los datos. Es decir, yo puedo creer cosas que no tienen nada que ver con los datos. Creo que me gusta más Bach que Mozart, siendo que me gusta Mozart. O que me gusta más Led Zeppelin que Black Sabbath. Eso es absolutamente irracional, es absolutamente subjetivo. Pero no hay datos para comparar. No depende de los datos el hecho que yo decida que una banda me gusta más que otra. Pero cuando tienes datos que dicen que lo que crees es falso, persistir en su creencia me parece tan alucinante. Nunca lo he podido entender. Probablemente el error es mío. Pero es el caso de la gente que nos habla de este señor. De un señor que se llamó Luc Montagnier y que acaba de morir hace poco, y me preguntaban por él en el correo del Rey va Desnudo, o en el chat, o en ambos, no lo recuerdo ya. Luc Montagnier, un hombre que nació en 1932, murió el 8 de febrero de 2022, o sea que tenía sus buenos 90 añazos, era un virólogo francés que recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 2008 por haber codescubierto el virus de la inmunodeficiencia humana. Es decir, teníamos una enfermedad que nadie sabía qué provocaba, y los que identificaron el elemento causal y lo aislaron fueron Montagnier, François Barré-Sinoussi y Harald Surhausen. Este era un investigador muy respetado del Instituto Pasteur de París, que es el gran instituto de microbiología del mundo, y era profesor de la Universidad de Shanghái, la Jiaotong, en China. Y una vez que recibió el premio Nobel, empezó a perder la cabeza. Ser premio Nobel no te garantiza nada, esto ya lo he dicho en varias ocasiones. Él consiguió identificar al virus de la inmunodeficiencia humana. Eso no le da calidad en ninguna otra cosa. El descubridor de la PCR, lo he comentado en varias ocasiones, Kary-Mullis, era un hombre que acabó siendo negacionista del SIDA. Decía que él hablaba con extraterrestres que se le presentaban en forma de mapaches fosforescentes. Y lo decía con toda seriedad, por absurdo y chiflado que nos pueda parecer a los seres humanos normales. Kary-Mullis lo decía muy en serio. Como se sabía que a Kary-Mullis le gustaba experimentar con LSD, vamos a llamarlo experimentar, le gustaba ponerse hasta las cejas de LSD, alguien le preguntó, bueno, a ver, esto del mapache fluorescente pues fue en uno de tus viajes de LSD. No, esto fue real, completamente serio. Y tú lo veías y dices, sí. Hay muchos premios Nobel que han creído muchas estupideces y hemos dedicado ya un video a eso. Y Luc Montagnier empezó a hacer ciertos experimentos según los cuales había cosas muy raras, como que el ADN de las bacterias tenía señales electromagnéticas, cosa sumamente sorprendente, y sus experimentos los publicó rápidamente en una revista científica que él dirigía, que no tenía, por supuesto, revisión por pares, y empezó a hablar de reacciones electromagnéticas con el ARN del virus de la inmunodeficiencia humana, y que estaban también el electromagnetismo en la sangre de los pacientes de SIDA a los que se había tratado con terapia antirretroviral. Ningún otro investigador pudo detectar esto, solo lo detectaba él. Esto es enormemente notable. Hubo un caso parecido cuando se inventaron los rayos N y solo había un científico que decía que detectaba los rayos N. Bueno, muchos decían que los detectaban, pero nadie podía demostrarlos. Y mucha gente creyó en los rayos N durante mucho tiempo. Fue después de los rayos X, lógicamente. Pero
el único que obtenía sus resultados así era Luc Montagnier. Entonces la comunidad científica empezó a dar 2 pasitos para atrás, así como Homer Simpson escondiéndose entre los arbustos, porque no querían verse relacionados con Montagnier. Montagnier hizo afirmaciones que al parecer validaban la homeopatía y dijo que había hecho experimentos que nadie ha podido replicar. La ciencia solo es eso. Es que si tú haces una afirmación y estableces cómo llegaste a ella, otro lo pueda verificar independientemente. Eso es la ciencia. Si cualquiera lo puede verificar independientemente, es una afirmación científica. Si solo le sale a uno y los demás no la pueden verificar, no es una afirmación científica. Si tú ves un nuevo planeta, es lo que hacen los astrónomos. El ejemplo de los astrónomos, que además no es una ciencia experimental, es muy bueno. Un astrónomo aficionado descubre un cometa. En tal punto del cielo ve algo que no debía estar allí y él sabe que es un cometa. Inmediatamente lo pone en la red para que muchos astrónomos dirijan exactamente a ese punto sus aparatos, muchos de ellos probablemente más poderosos que los del estudiante que tenemos ahí con su telescopio de 300 euros, y que confirmen que se ha descubierto este cometa. Y si lo confirman muchos, pues entonces se dice que este joven astrónomo ha descubierto un cometa. Se ha llevado a cabo un procedimiento científico que no es un procedimiento experimental, pero es un procedimiento científico válido porque involucra la verificación independiente de las afirmaciones. Todo lo que se le ocurrió a Luc Montagnier, todo lo que decía que había descubierto después de obtener el premio Nobel, nunca lo pudo corroborar nadie. Eran resultados que solo le salían a él. Finalmente, durante la pandemia que le tocó a Montagnier, él promovió la teoría de la conspiración de que el virus SARS-CoV-2 había sido creado deliberadamente en un laboratorio y se había escapado de él. Es decir, juntó 2 de las teorías de la conspiración. Uno es la creación humana del virus, que no se puede hacer y que sabemos que no es. Y el otro, que el virus escapó del laboratorio de Wuhan, cuando todos los datos indican que es un problema básicamente de zoonosis, es decir, que de algún animal se le contagió a un ser humano. Todos los virólogos serios, no los que están a sueldo de Kalker, los virólogos serios han rechazado esta idea y muchos otros premios Nobel lo han criticado, lo criticaron por sus mensajes peligrosos sobre la salud, hablando además fuera de su campo de conocimiento. Su campo de conocimiento era la detección de virus, no era la salud pública, no era la epidemiología. Es muy distinto ser mecánico de automóviles y saber mucho de mecánica de automóviles, y otra cosa es andar asesorando a los pilotos de carrera sobre cómo tomar una curva, los pilotos de Fórmula 1. Aunque estás en la misma área, tu campo de conocimiento no es el correr coche Fórmula 1. Tu campo de conocimiento es que el motor funcione. Por eso hay división del trabajo en este mundo, porque nadie puede saber de todo, pero la gente quiere saber de todo, y en este caso en particular la gente acude a la falacia de autoridad. La falacia de autoridad con Montagnier es evidentemente que si es un premio Nobel debe ser verdad lo que dice. Claro, luego les enseñas otros 16 premios Nobel que dicen lo contrario. No, pero esos están comprados. El que me gusta a mí, ese sí no está comprado. Ese es bueno, ese es de los... Porque finalmente lo que hace esta gente es, a despecho de los datos, creer aquello que quiere creer independientemente que la realidad lo niegue. Y ese es probablemente el más grande mal de nuestro tiempo. Dicho lo cual, vamos a tomarnos unos breves minutos, como solemos hacer todos los streamings a la hora, y regresamos para contar más historias y para meternos, si quieren, en el tema de Ucrania, que no veo nada novedoso que pueda decir, pero bueno, volvemos.
Estamos de regreso. Rápido, Boris Sánchez, puedes enviármelo en el correo, en nuestro correo. Nuestro correo electrónico es, lo tienes en la descripción, pero es ervdcqs@gmail.com, el rey va desnudo, cosas que sabemos, @gmail.com, y allí puedes mandarme todo lo que quieras, ahí me pueden mandar todo lo que quieran. A veces hasta respondo las cosas que me dicen, otras no. Por cierto, tenía yo una pregunta de la que tenía yo ganas de responder desde hace tiempo. En el propio correo. Y era, a ver, ¿qué opina de prohibirle la venta de comida chatarra a los niños? Mira, primero tenemos un problema con la definición de comida chatarra. Segundo, tenemos un problema con la definición de quién es responsable de los niños. Todas estas prohibiciones siempre me dan la idea de irle quitando a los padres la obligación de hacerse cargo de sus niños. Entiendo la buena intención que hay detrás de la idea de no se le va a vender esto a los niños. El problema es si el riesgo-beneficio lo justifica. Es decir, realmente los niños están muriendo en grandes... No los dejas beber o no los dejas fumar porque sabes la cantidad de muertes que esto causa. Siento que es una forma también en que los gobiernos simple y llanamente dicen, mira, lo prohibimos y ya. Nos quitamos de problemas con una prohibición. Y se multiplican las prohibiciones. A mí me preocupa mucho esta tendencia a prohibir como solución para todo, pero primero que nada, es una forma de no meterte en líos, efectivamente, y al mismo tiempo es una forma de darte bombo. Mira, cuando el miniministro Garzón, Alberto Garzón, aquí en España, lanzó su campaña contra las macrogranjas, lo que hizo fue decirle al mundo, mira, ahí está Thanos, yo soy Iron Man y voy a vencer al villano. El villano son las macrogranjas. Y todo el mundo dijo, sí, las macrogranjas. ¿Qué son las macrogranjas? ¿Cómo las defines? ¿Cuál es la definición exacta? No hay una definición legislativa. Bueno, resulta que las leyes no tienen una definición legislativa. Resulta que desde el punto de vista de la ganadería no hay una definición de macrogranjas. Es un concepto que se había inventado Greenpeace y que está manejando con un éxito enorme, pero sigue siendo un concepto vago. Fíjate lo diferente que sería esto. En vez de vamos a prohibir las macrogranjas, porque lo que se propone Greenpeace es acabar con las macrogranjas, lo que ellos llaman macrogranjas, y es a lo que se ha apuntado el miniministro, porque no da para enterarse de las cosas. Con un panfleto de Greenpeace él ya tiene un proyecto político para salir por lo menos en los periódicos. Fíjate lo diferente que sería una aproximación como esta. Algunas granjas contaminan los mantos freáticos. Tenemos que evitar que las granjas, sobre todo las de gran tamaño, contaminen los mantos freáticos, para lo cual vamos a fortalecer la inspección de las granjas, que es responsabilidad de mi ministerio. Otras granjas tienen el problema de que, al parecer, baja la calidad de su producto, baja la calidad de la carne que le venden a la gente, o la carne que exportan. Y tenemos que ser más estrictos en el cumplimiento de la ley para garantizar que la calidad de la carne que producen esas granjas sea de la más alta calidad posible, porque de ello depende el éxito comercial, pues, de la ganadería en general. Toda tiene que tener un estándar elevado. Luego, bueno, hay un problema también. Parece haber que en ciertas granjas hay, o en muchas granjas, no lo sabemos, parece que hay maltrato animal. Y resulta que España tiene leyes muy concretas sobre el trato a los animales que se utilizan para el consumo humano, es decir, la ganadería. Y para los perros y gatos y mascotas, no te digo. Está la legislación ya vigente. Entonces, yo como ministro del ramo asumo la responsabilidad de incrementar las inspecciones de modo que se garantice el bienestar de todos los animales, así como su sacrificio sin sufrimiento.
Por otro lado, hay algunas granjas que al parecer generan problemas con otros granjeros en su entorno, y eso tenemos que vigilarlo más estrechamente para que se cumplan las leyes. Fíjate, sería asumir 4 responsabilidades de gobierno, que algunos gobernantes las asumen encantados de la vida porque saben lo que están haciendo, pero otros creen que están allí para cobrar. Entonces, asumir 4 responsabilidades de inspección que son responsabilidad del ministerio que encabeza el miniministro Garzón. Y además no queda como héroe, queda como un burócrata que está cumpliendo con su obligación, para eso le pagamos el sueldo, ¿no? Qué diferente es eso de decir, hay un villano, las macrogranjas son culpables de todo, chato, de todo. Contaminan, maltratan a los animales, hacen un producto de mala calidad, compiten deslealmente, son el mal. No son un problema a resolver, no son 4 o 5 o 6 problemas a resolver, que el gobernar es resolver problemas, se supone. No, son un villano, son un malvado, al que yo, que soy Iron Man, voy a enfrentar y lo voy a vencer con la fuerza de la gente, aplaudiendo que voy contra ellos. Mira, así no se hacen las cosas, así no se hace lo de la comida chatarra, así no se hace nada. ¿Cuál es el problema de la comida chatarra? Se está permitiendo que se produzcan alimentos de pésima calidad, porque no se permite. Existen leyes, esto hace daño, ¿qué daño hace? ¿Cómo se evita que haga daño? ¿Están suficientemente informados y educados los padres, los niños, los profesores de los niños para impedir que consuman productos que les pueden hacer daño? ¿Existe una tolerancia de dosis mínima? A ver, yo lo vivo con mi hijo, no lo dejo que coma azúcar a cucharadas todos los días, pero hay un límite de tolerancia. Oye, pues ¿quieres hoy tomarte un helado grandote con 3 bolas? Sí, cómetelo. El resto de la semana vas a comer muy poco azúcar, pero el helado te lo comes. Y si le prohíben a mi hijo comprar su helado de 3 bolas de moras, pues yo voy a sentir que se está cometiendo una injusticia porque es mi responsabilidad y porque no están cometiendo ningún delito el que le vende el helado o el pastelito industrializado. Entonces, identificar un problema, no señalar un villano. Identificar un problema y abordar su solución de acuerdo al marco legislativo existente o con la creación de un marco legislativo adicional que aborde problemas que no se habían detectado antes y que el legislador no los había podido abordar, es la forma razonable de administrar la realidad de un país. Pero en plan de yo soy el héroe y he identificado un villano, vamos todos contra él, eso tiene un nombre y es un nombre muy feo, se llama populismo. Y nos está ahogando. Nos está ahogando. Y ya que estamos en eso, vamos a una cosa de la que yo estoy tremendamente harto. Y ni siquiera lo he puesto, así que si me dan un segundo voy a hacer un pequeño texto para ponerlo como titular, porque creo que vale la pena. Creo que vale mucho la pena. El color de esto es negro y no es en negritas, y es esto. Miren, qué extraño concepto. Qué cosa más rara. Lo colocamos aquí, lo centramos y podemos empezar a hablar. ¿Qué les parece? Hemos generado un título. Se me pasó a hacerlo, vamos, lo reconozco que me vi torpe y no lo hice en su momento. Miren, la pobreza no es ninguna virtud. La pobreza no es ninguna gloria. La pobreza no es bonita. La pobreza no es ese estado de gracia que pierdes cuando tienes satisfactores y te aburguesas.
La pobreza es la indignidad del hombre y de su familia. Y yo estoy hasta el moño de los que exaltan la pobreza como si fuera un estado deseable, los que exaltan a los pobres como algo tan maravilloso que hay que mantenerlo así para siempre. Tiene que haber siempre muchos pobres porque es muy bonito. Del folclore de la pobreza, la pobrología en la que viven algunos, que no son pobres. Mira, la escasez siempre es una tragedia. Hay escaseces que son tragedias menores, cuando una persona de grandes capacidades económicas se queda sin su perfume favorito, pues es una tragedia menor, pero es una tragedia. Cuando no le puedes poner frente a tus hijos un plato de comida digno, es una tragedia enorme. Cuando tus hijos no pueden ir a la escuela, cuando no puedes darles medicina, cuando no puedes darles futuro, no es folclore, no es tradición, no es algo que se pueda considerar un regalo a Dios, ni una expresión de solidaridad social, ni de valores especiales de un país, que como siempre todos han sido pobres. Nuestra tradición es la pobreza. La pobreza es para combatirse. La pobreza no es más que una situación de carencia y escasez que solo puede traer infelicidad. El dinero no compra la felicidad, no. Pero compra muchas cosas que la dan. Por ejemplo, la comida de tus hijos. Si tú eres feliz cuando le das de comer a tus hijos, sobre todo después de no haberlo podido hacer, eso es felicidad. Cuando los puedes ver terminar una carrera y sabes que tus padres no pudieron estudiar una carrera y que están haciendo lo que quieren, y que tienen algo que desean. A mí nunca me pudieron regalar una guitarra hasta los 16, 17 años. A mi hijo le puedo dar una batería electrónica a los 12. ¡Wow! Sí, me da mucha felicidad la cara que tiene el niño cuando ve que le dieron su batería y que va a empezar a tomar clases. La pobreza no es lo que cuentan ni los curas ni la izquierda más imbécil que tenemos. La única función real de una izquierda razonable y razonada en este mundo es el combate a la pobreza. Y si cuando los pobres dejan de serlo, se aburguesan, pues mal les comunicamos cuál era la situación, pero no los disminuye, porque han logrado niveles de dignidad a los que no accedían antes. El mundo era mucho más pobre antes. Yo lo he comentado, lo voy a repetir. Cuando uno piensa en las grandes potencias coloniales, la Inglaterra que tenía a la India y a media África, tenía Sudáfrica completa a su arbitrio. Cuando uno piensa en la Holanda que dominaba los mares, cuando uno piensa en la España que tenía toda América Latina, aparte de un trozo de África, las Filipinas y demás, no se da cuenta de que la mayoría de las personas que vivían en las metrópolis coloniales vivían en la puta miseria. Los holandeses pobres que todavía pintó Van Gogh, los británicos pobres, los españoles en la miseria absoluta, mientras en la corte se comía y se bebía y se gozaba y se disfrutaba y se hacían trajecitos con perlas, y el español de a pie, el ancestro de mis abuelos, estaba apenas sacando lo suficiente para no morir de hambre y no tenía ni medicina, ni escuela, ni esperanza, y sus hijos, mira, uno de ellos iba a heredar el pequeño trozo de tierra que tenía la familia, los otros tenían que buscarse la vida en otro lado. No podías partir la tierra indefinidamente, al final todos iban a tener 1 centímetro cuadrado que repartir entre sus hijos. La pobreza era de todos, no era solamente de los países que hoy vemos como pobres, de los países que se nos ha contado que están en desarrollo. No están en desarrollo, están en suspenso, están en
están fosilizados en la barbarie de sus propios gobernantes y de sus propias oligarquías y de sus propios ricos ignorantes que no se dan cuenta que más les convendría tener menos pobres y más mercado. No lo ven así porque sus limitaciones son las que ya decíamos que los llevan a creer en la homeopatía. Pero la exaltación de la pobreza no es algo que debamos permitir ni perdonar nunca. Es que es lo más sencillo de ver. Nadie quiere ser pobre. Pero cuando alguien quiere salir de la pobreza, hemos llegado al ridículo tan grande que el presidente de México los llama aspiracionistas y los halla despreciables. ¿Tienen que conformarse con ser pobres para siempre? Estoy hasta el gorro de la idea de que la pobreza es una virtud, de que ser pobre es bueno, que ser pobre es deseable, porque nunca lo desean aquellos que tienen asegurada la comida de pasado mañana. Y esto lo quería señalar simple y sencillamente porque es un rant, y probablemente nada más que eso. ¿Cómo cree que irá la economía a raíz del conflicto? No sé nada de lo que va a pasar con el conflicto, pero lo más importante que puedo decir sobre el conflicto de Rusia y Ucrania es que nadie sabe qué va a pasar. Me están haciendo muchas preguntas relacionadas con Ucrania y Rusia. Y lo que me están diciendo esas preguntas relacionadas con Ucrania y Rusia es: queremos certezas, porque la guerra siempre es una fuente de incertidumbre. Porque lo que está pasando es terrible y necesitamos encontrar primero un culpable. Y muchos quieren que el culpable sea quien sea menos Putin, que es el único culpable, es el que ha dado la orden de atacar. Y es el que lleva años queriendo recuperar Ucrania como parte de la... Él siempre ha dicho, y lo ha dicho abiertamente, y lo comentó con gente de la diplomacia, él siempre ha dicho que la destrucción de la Unión Soviética fue una desgracia porque todas las 11 repúblicas soviéticas deberían haberse mantenido en un solo país. Y más o menos se ha ido organizando las cosas de modo que se vuelvan a convertir en una misma entidad política, por lo menos bajo su mando, con tiranos de distinto tipo bajo su mando. La incertidumbre es absoluta. Primero que nada, Putin no es inocente. Putin es un oligarca, es un homófobo, es un asesino, es un torturador, es un hombre que se ha apropiado del poder durante más de 20 años en Rusia, y es un sujeto absolutamente sin escrúpulos. Toda defensa que a cualquiera se le ocurra hacer de Putin es vergonzosa y ridícula. Y opacarlo. Bueno, es que Estados Unidos ha hecho muchas cosas malas, ya, pero no es el tema. El tema es lo que está haciendo Putin hoy. Ya, pero es que Estados Unidos una vez invadió. Sí, pero no estamos hablando de eso. Es que hay muchos nazis. Sí, en Rusia crees que no. Hay nazis en todos lados. Desafortunadamente, hemos permitido que reviva el nazismo. Pero eso no quiere decir que puedas condenar a toda Ucrania como nazi. Es que es de locos. De pronto sentarse quiere decir que un país que tradicionalmente ha sido víctima de la Unión Soviética, que tradicionalmente ha sido víctima de Rusia, luego de la Unión Soviética, que los que pusieron los muertos del Holodomor fueron los ucranianos, y que luego ha vuelto a ser víctima de Rusia en varias ocasiones con la presidencia de Yanukovych, con la ocupación de Crimea, con el apoyo a los separatistas del Donbass, ahora son los malos de la película. Unos cuyo presidente, insisto, es judío, hijo de un oficial del Ejército Rojo y nieto de 2 personas que murieron en campos de exterminio nazis. Llamarle nazi a un tipo así es mucho. Pero nadie sabe lo que va a ocurrir. Nadie tiene idea de cómo ver la economía, de si esto va a desembocar en un conflicto de mayores dimensiones o Putin de momento se va a conformar con tomar Ucrania. Nadie sabe, no creo, ahí sí sinceramente, no creo que ningún país comprometa tropas. Ucrania está perdida y está liberada a su propia suerte, y esto puede ser un pantano para Putin como lo fue Afganistán para la Unión Soviética. Pero la OTAN no va a entrar, no puede entrar, y lo hablamos. Yo estuve hablando con José Manuel,
con Jesús Manuel Pérez Triana, siempre digo José Manuel, perdón, que es experto en esto. El 2 de febrero publicábamos una conversación donde él analiza como experto en cuestiones bélicas la crisis en Ucrania, sin saber, por supuesto, que 24 días después, 24 días después, Putin atacaría a Ucrania, pero se veía venir. Nadie les va a dar certezas del precio del petróleo, nadie te va a dar certezas sobre la economía de cada país, nadie te va a dar certezas sobre qué va a tener que hacer Alemania ahora. Yo creo que tendría que reabrir sus nucleares, dejarse de estupideces con los verdes. Nadie sabe qué va a pasar. No aprendan a no pedirle certezas imposibles a la gente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un listo que les ofrezca esas certezas a cambio de algo. De su apoyo, de su aplauso, de su voto, de su dinero, de su sonrisa, de su sexo, de su admiración, de lo que sea. Siempre habrá alguien que esté dispuesto a decirles ahora exactamente qué va a pasar con la guerra en Ucrania. Y está mintiendo. No lo sabe. Así que a todas sus preguntas sobre el tema, voy a responder exactamente lo mismo. Yo no lo sé, pero les garantizo que cualquiera que les diga que lo sabe está mintiendo. Punto. Y de allí no salgamos y nos evitamos muchos problemas. No lo sé. No lo sabe nadie. Dice que Isaac David, una cosa rápida, que La Jornada es una máquina propagandística. ¿Alguna vez le llamó a trabajar ahí siendo periódico de izquierda? Sí, de hecho, varias veces cubrí tanto el Festival del Caribe como la Semana Negra, los cubrí como enviado especial de La Jornada. Nunca trabajé exactamente en La Jornada, pero era yo colaborador. Los periodistas generalmente, sobre todo yo, gente como yo, éramos colaboradores, colaborábamos en todos lados. Yo en un momento dado escribía para 6 revistas a la semana en México. Había el chiste de que si en tu revista no escribía Mauricio, pues tu revista era de segunda, porque Mauricio tenía que escribir en todas las revistas, ¿no? Tuve una época así, pero sí, trabajé, escribí en La Jornada y ahora no. Lo que es La Jornada es una vergüenza absoluta, que ya lo era antes. A ver, ¿qué opina de las declaraciones de Trump que Putin hace bien? Bueno, evidentemente, a ver, el nazismo, curiosamente, el verdadero nazismo, el nazismo de la ultraderecha, del nacionalismo blanco, en su mayoría, y la excepción curiosamente fue Víctor Orbán ayer, que se alineó con la Unión Europea, pero Le Pen, Abascal, Trump, Steve Bannon, están con Putin. Putin es su héroe. Es un dictador exitoso, es un autócrata triunfante. ¿Qué es más admirable para un proyecto de autócrata que otro autócrata triunfante? Piensa en Franco lamiéndole las botas a Hitler. Un proyecto de autócrata, un autócrata de segunda categoría, siempre admirará a los autócratas triunfantes. Hay cosas que... Hay gente que habla sin saber de qué estoy hablando. Entonces, claro, como hablan desde su entorno particular, no se dan cuenta de que no estamos hablando de eso. Pero vamos a pasar a algo más agradable, ¿no? Y pues, pocas cosas más agradables que la pintura. Entonces, esto es
nuestra pequeña galería, que hace tiempo, nuestra galería nocturna, yo la confundo con la pequeña serenata, nuestra galería nocturna que no abríamos desde hace unas semanas. Pues esta es nuestra galería nocturna. Decíamos que es algo que hacemos para hablar de arte, para compartir arte. Compartir es lo que yo hago. Es lo que yo hago como comunicador, es lo que yo hago ahora con lo de ahora música. A las 11 de la noche, no se lo olviden. Pero, y lo que me gusta a mí es compartir cosas, es lo que he querido hacer toda la vida. Y en este caso, pues lo que quiero es compartir arte. Y nuestro artista de hoy es René Magritte, el hombre del sombrero de hongo, o del bombín, que él siempre usaba bombín, que además tiene una característica que a mí siempre me pareció alucinante. Y déjenme buscar una cosa. Sí. Pintaba de traje. Con ese mismo traje con el que lo están viendo se sentaba a pintar. Y uno tiene esta imagen necesaria, casi de la bohemia del pintor que se bate todo y está en su estudio enloquecido, encontrando la realidad del arte. René Magritte se sentaba con su paleta, sus pinturas, y pintaba sentadito con su trajecito, y luego Georgette, su mujer, lo llamaba a cenar, como si hubiera llegado del trabajo. Y hay una canción maravillosa que les recomiendo, además, que nos une la música con el arte, que es René and Georgette Magritte with their dog after the war, de Paul Simon. René y Georgette Magritte con su perro después de la guerra. Y es una canción de Paul Simon, que es un genio, como todo el mundo sabe, basada en una fotografía muy famosa de René y Georgette Magritte con su perro en una fotografía después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que yo quiero es comentar arte y comentar arte del señor René Magritte. A mí me preocupan mucho los que siempre quieren encontrarle sentido al arte, los que quieren explicarte. Obviamente hay cosas que tienen explicación, pero hay cosas que no la tienen. Hay cosas que son simple y sencillamente destellos agudos, momentos brillantes, comentarios divertidos o comentarios profundos o comentarios con cierta sorna, propuestas para pensar, pero no es razonable ponerse a preguntarse qué quería decir exactamente el autor. Y me remito a Get Back, al documental de los Beatles, cuando empieza a hacer unos acordes en el bajo Paul McCartney y se le ocurre Get Back. Quería volver a sus orígenes, volver a su niñez, volver a los tiempos del medievo. ¿A quién quería volver? ¿Por qué se le ocurrió Get Back? No. Las sensaciones que puede evocar una canción o una frase no son forzosamente racionales, por eso es arte. Y a mí me han tratado de explicar mucho a René Magritte, y más que explicar, a mí lo que me interesa de René Magritte es lo que me sugiere a mí, que puede no ser la explicación correcta, pero da igual. El círculo de la creación artística se cierra cuando el público se enfrenta a la obra de arte y saca sus propias conclusiones. Y si son distintas del artista, mala idea. Problema de ellos. Problema del artista. A mí me han explicado cuentos míos que yo quedo alucinado. Pero claro, lo que tú quisiste decir es esto y esto. Y yo los miro. ¿Vale? Sí, si quieres, sí. Porque lo valioso es precisamente cuando uno llega a la obra artística y la convierte en propia. Entonces, vamos a ver un poco de René Magritte. Y por supuesto, vamos a empezar con esta maravilla que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo, ¿no? Me equivoco. Sí, es Jesucristo. Entonces, pero el Hijo del Hombre también es Adán.
Y Adán tiene relación con la manzana, o por lo menos eso creemos, el árbol el fruto del árbol y el bien y el mal, nadie sabe qué es, pero la tradición lo consagra como una manzana. A mí estos hombres de sombrero hongo, con el rostro oculto de Magritte, así como tiene otros hombres que solo existe el rostro sin que exista su cuerpo en otras de sus pinturas, siempre me han interesado sobre todo por lo que significa aquello que oculta el rostro, más que por el rostro que oculta. Siempre me ha parecido interesante por qué una manzana va a ocultar un rostro y pensar en ello quizás en los términos de la religión puede ser interesante. Como quiera que sea, la imagen es enormemente inquietante. Así como tengo mi esculturita que ahora casi no se ve porque la está tapando el micro, no del Jardín de las Delicias, del juicio final del Bosco, hay una escultura preciosa así de El Hijo del Hombre de Magritte, pero salía carísima, la verdad. Pero es un lugar que hace cosas. Estos son los amantes que se aman pero no se conocen, los amantes que se aman con vergüenza a que vean otros que se están amando, los amantes que fueron sorprendidos ocultándose pero tenían la necesidad de besarse aún antes de quitarse lo que cubría sus caras, los amantes que no conocen con quién se están metiendo. Las sugerencias son infinitas y las posibilidades son todas las que usted quiera. Como espectador usted puede determinar qué pasa con esto. En otras pocas ocasiones sí es claro lo que pretende el artista, pero no siempre. Esto podría ser el otro hijo del hombre o algo, pero este es el hombre del sombrero hongo. Ahora no nos quiere sugerir nada, pero ¿por qué la paloma está allí o solo venía pasando? Como en esas fotografías que intenta tomar uno cuando pasa la gaviota y te roba el helado. Que ahora se pueden tomar fotografías así, antes necesitabas una cámara profesional para poder tirar a 1 milésimo de segundo y capturar eso. O como el pájaro que pasa en el momento en que un lanzador de béisbol lanza la pelota y prácticamente vaporiza al pájaro. ¿Por qué esa paloma pasa allí en ese momento? Porque lo que menos me importa más la paloma que el rostro del hombre que oculta, pero habrá gente a la que le interese más saber qué rostro oculta y por qué. Y eso tampoco Magritte lo sabe. Esa incertidumbre la resolvemos nosotros de frente al cuadro. Esta tiene más razón, todavía más razón de ser, porque es la decalcomanía. La decalcomanía es un sistema que se utiliza para transferir dibujos del papel, por ejemplo, a una pieza de cerámica. Tú haces el dibujo, luego lo repasas con tinta negra y antes de que se aclare, antes de que se seque la tinta, lo aplicas en la cerámica y entonces ya tienes el boceto en la cerámica, que es mucho más fácil de trabajar que si tratas de abocetar en un objeto con esas curvas y con esa tridimensionalidad. Y eso es la decalcomanía y eso es lo que nos está sugiriendo Magritte aquí, que de alguna manera ese es el hombre fue transferido fuera de su lugar en la cortina, o el cielo fue transferido con la decalcomanía del hombre a la cortina. Este juego de dentro y fuera, donde lo que está dentro está fuera y lo que está fuera está dentro, es una de las constantes de Magritte y es una de las cosas que a mí me parecen más sugerentes porque me ponen a pensar. Otro ejemplo para pensar es este que se llama Prohibida la reproducción. Reproducción interdite, que el espejo prohíbe reproducir a la persona que tiene o la persona le ha prohibido la reproducción al espejo. ¿Por qué tiene un libro? Y el libro sí está correctamente reflejado, pero el hombre no. Esto se llama Esto sí es una idea. Dentro del juego de lo que está dentro está fuera y lo que está fuera dentro y el afuera dentro, que
que aquí se resuelve casi en un escenario con un telón, o por lo menos yo lo quiero ver así, porque en realidad no hay motivo para que sea un escenario un telón, es mi prejuicio personal. Pero cuando le llama esto, si es una idea, tienes tú que sacar conclusiones. Esto se llama Golconda, y esto es muy llamativo porque Golconda es un lugar en una localidad hindustana en la India, conocida por su producción de diamantes. ¿Qué tenga que ver eso con esta escena, con una casa de un belga subido? Olvidemos que René Magritte era belga. Yo cometí mi más grande error cuando la única vez que he estado en mi vida en Bruselas, vi muchísimo arte maravilloso, pero se me olvidó ir al Museo de Magritte. O no tuve tiempo, estaba yo medio enfermo, tenía mononucleosis, fui a presentar un libro que me habían traducido al francés, iba yo medio idiotizado y entonces estaba yo en Bruselas y se me olvidó Magritte, para matarme. Pero bueno, esas casas son muy belgas y esos señores de abrigo largo, paraguas y sombrero hongo como el que usaba, el abrigo largo, el paraguas y el sombrero hongo que usaba Magritte, que parecen estar lloviendo, no se explica bien por qué. Esto es el tiempo transcurrido que lo único que relaciona con la realidad, pues evidentemente el reloj está allí, pero eso es la idea de que el humo del ferrocarril, de esta locomotora a vapor, será parecido, saldrá por la chimenea como si fuera el humo de un hogar donde alguien se estuvo calentando, en vez de ser la maravillosa locomotora que entra por la chimenea. Hablábamos de terapias locas de homeópatas y acupunturistas, y esto se llama el terapeuta o el curandero o el sanador. Y nunca me he logrado explicar por qué, y probablemente Magritte tampoco lo sabe, pero eso de estar vacío por dentro y tener solo dos aves un poco bobas podría ser una interpretación. Y la única que para mí siempre ha sido clarísima y uno de mis cuadros favoritos de Magritte es, por supuesto, está antes El Imperio de la Luz, que me encanta, porque así como hace el juego de dentro, fuera, fuera, dentro, aquí es el juego del día y la noche. Allá es de día, pero aquí, de este lado de los árboles, es de noche y tiene que estar encendida la farola, que tiene que tratar de esforzarse, sin lograrlo, de llenar de luz todo aquello que el cielo diurno sí puede llenar. O así lo interpreto yo, probablemente estoy equivocado. Decía, esta es mi cuadro favorito, uno de mis cuadros favoritos de Magritte, y el único que es perfectamente claro. El título es Esto no es una pipa, y lo que dice claramente escrito allí es Esto no es una pipa, ceci n'est pas un pipe, porque no es una pipa, es una pintura de una pipa. Y una pintura de una pipa no es una pipa, es una pintura de una pipa. Si jugamos con esto, y de las pocas ideas inteligentes que tuvo Korzybski, que por lo demás era un charlatán del 18, la idea de que el mapa no es el territorio, la idea de que la representación no es equivalente a la realidad, que es una observación, me parece bastante aguda, nos permite enfrentar lo que el posmodernismo llama el discurso, ¿no? El discurso nunca es la realidad, el discurso es un intento de invención de la realidad. Así que cuando te empieces a creer las historias de los posmos y de los populistas y de las narrativas y los discursos construidos para hacer el constructo social correcto y que tú te lo creas, yo creo que es muy, muy sano siempre recordar este cuadro y que eso, sea lo que sea, eso no es una pipa. ¿Qué les parece? Un poco de fingir. Gente que quiere discutir conmigo. Solo algunos partidos de extrema derecha europeos defienden a Rusia en esta guerra. No sé dónde vives, Jaime, pero tú tienes que ver a la izquierda leninista española, por ejemplo, que lleva defendiendo a Putin y defendiendo el Donbass, las dos repúblicas del Donbass separatistas, y que lleva atacando a Ucrania desde que echaron al dictador amigo de Putin.
Tienes que verlos, porque sí, son dramáticos, pero no puedes creer que algunos partidos de extrema derecha europeos son los únicos que apoyan a Putin. No, no, hay mucha gente. Y hay mucha gente que comete el siguiente error. Finalmente Putin es anti-yanqui. Bueno, sí, Putin es anti-yanqui porque es un imperialista que compite y además tiene la obsesión de competir con el imperio estadounidense. Y como es anti-yanqui hay que apoyarlo porque Estados Unidos son los malos de la película siempre, que han sido los malos de la película con enorme frecuencia. Pero esta idea de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo es muy peligrosa. Y te pongo un solo ejemplo. Hitler era anti-yanqui. Peleó contra Estados Unidos en una guerra. Si tú eres enemigo de Estados Unidos, ¿consideras razonable aliarte a Hitler? Si el enemigo de tu enemigo no es tu amigo, el que Putin sea un anti-yanqui o el que Xi Jinping sea un anti-yanqui, no debe ser lo relevante. Lo relevante son los principios, y los principios son, ¿estás de acuerdo en que se oprima a un pueblo entero? ¿Estás de acuerdo que se persiga a los homosexuales? ¿Estás de acuerdo a que toda una etnia sea encerrada en campos de concentración, como lo hace Xi Jinping con los uigures? ¿Estás de acuerdo en que te vigilen con cámaras para certificar, con cámaras de reconocimiento facial para ver que estés sonriendo cuando debes y te comportes como debes, o te quitan puntos en tu carné social, como pretende hacer Xi Jinping con toda su población? ¿Estás de acuerdo en que se persiga a los homosexuales? ¿Estás de acuerdo en que se asesine y se torture y se encarcele a los opositores? Nadie puede estar de acuerdo con eso. O solo estás de acuerdo si lo hace Putin, porque si los Estados Unidos, pues escándalo, sería tremendo, ¿no? Yo creo que los principios son los que deberían regir más que la idea de con cuál de los malos me voy a aliar yo. ¿Cómo se podría, dice Antonio Samperio, y esto es importante, al final va a ser mucho esto de Ucrania, cómo se podría combatir la desinformación que los tontos útiles están difundiendo por toda la red en torno a Ucrania, no respondiéndoles? Generalmente, toda la gente que a mí me ha caído de esta onda son gente con 43 seguidores. Es decir, lo que ellos dicen lo van a leer 43 personas. Yo tengo 30 y tantos mil seguidores en Twitter. Si yo le respondo, lo que él lee se lo estoy informando a 30 y tantos mil seguidores. Yo soy su herramienta de difusión. No los retuitees, no les respondas, bloquéalos y hazte un sándwich de mantequilla de cacahuate con mermelada de fresa, que es lo mejor que puedes hacer en ese momento. Me divierten mucho los que me preguntan sobre escuelas filosóficas. No creo en escuelas filosóficas. Entonces, ¿qué opino sobre las escuelas filosóficas? Que son escuelas filosóficas, pero nada más, ¿no? Galería Nocturna es una referencia a Night Gallery de Rod Serling. Sí, lo que pasa es que al principio se llamaba la Galería del Nocturno, la Nocturno Art Gallery, que me parecía lo más pesado del mundo, y pedí ideas y ustedes dieron la idea de que le pusiéramos la Galería Nocturna precisamente en memoria de Rod Serling, porque yo soy un admirador a muerte de Rod Serling. Quizás podríamos tocar otro tema hoy con el que ya tenemos mucho tiempo y que no lo hacemos, si hay gente que lo pide y lo pide y lo pide, vamos a hacerlo ahora. Si igual si se nos hace un poco tarde no les importa, ¿verdad? Si nos seguimos de tiempo, no seguimos de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es la tontería posmo de la semana. Bueno, esta más de la semana, pero bueno, la tontería posmo que vamos a comentar esta semana. Bueno, si usted no lo sabe, hay un equipo de fútbol americano que se llamaban los Redskins, los Pieles Rojas de Washington. Los Pieles Rojas de Washington hace algunos años empezaron a atacarlos porque piel roja era decían que era una expresión racista, referida a los indígenas estadounidenses originarios, a los nativos, a los que llegaron a
a conquistar, a hacer a un lado y a asesinar en grandes cantidades los colonos europeos, sobre todo holandeses y estadounidenses, holandeses y británicos, perdón. No es racista. La palabra piel roja, en inglés redskin, apareció por primera vez en 1769 en las negociaciones entre los miembros de la tribu de Piancashau y el coronel John Wilkins. Ya saben, esas reuniones que había de los indígenas con algún coronel del ejército estadounidense donde les prometían cosas que nunca les iban a dar a cambio de que se hicieran cada vez más a un lado. Que es la forma en que se conquistó Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Fue una masacre y fue un desprecio enorme a los que ya estaban allí. Pero quien lo usó para definirse fueron los de la tribu de los Piancashaus, no el coronel John Wilkins. A lo largo de toda la década, todo el siglo XIX, los nativos estadounidenses, los indígenas originarios de Norteamérica, se llamaban a sí mismos pieles rojas cuando negociaban con los franceses, primero y después con los estadounidenses. Se llaman a sí mismos así, para diferenciarse de los paliduchos que venían de Europa, ¿no? Bueno, pues como tantos otros nombres, en 1933 el equipo de un equipo de fútbol americano decidió que para honrar a los indígenas estadounidenses en general, pero especialmente al entrenador y a 4 jugadores que eran de origen indígena estadounidense, se les puso el nombre de los Pieles Rojas de Washington. 4 jugadores y el entrenador son Pieles Rojas. Se honra, está bien, ¿no? Ya los del equipo de fútbol ya no eran el ejército estadounidense que masacraba a los indígenas, pero gente que tenía otra visión de la vida, que las cosas cambian, ¿eh? Los países cambian, por eso algunos ahora hacen más golpes de Estado de los que hacían Estados Unidos antes, por poner un ejemplo. Y esto no quiere decir que Estados Unidos se haya vuelto bueno, simplemente ha dejado de promover golpes de Estado. Entonces, en 1971, el coach, el entrenador del equipo, George Allen, consultó con el Fondo Indígena de Nube Roja, que es el nombre de un jefe indio, de la Reservación India de Pine Ridge, para diseñar el logotipo. Vamos a ver los logotipos desde 1972. En 1932 era un piel roja con el penacho clásico de la tribu de los Sulakota, me parece que es. Que no todos los tribus ni todos los grupos indígenas estadounidenses usaban esos penachos que usaban los Sulakota. Por eso, por ejemplo, venía el lío del jefe Seattle, que cuando esa falsa carta del jefe Seattle que usan todos los ecologistas como si fuera la Biblia, y generalmente la ponen junto a una foto, por cierto, del jefe Nube Roja, que en las fotografías tiene uno de estos penachos maravillosos, pero el jefe Nube Roja era, si mal no recuerdo, Sulakota, que era tribus de las llanuras estadounidenses del centro de lo que hoy es Estados Unidos, mientras que el jefe Seattle era de una tribu de pescadores y de marisqueros que vivían al borde del Océano Pacífico, en el norte, casi pegado a lo que hoy es Canadá, precisamente donde está la ciudad de Seattle, nombre que se le dio en memoria del jefe Seattle. Se lo dio el fundador de la ciudad, que era muy amigo de él. En 1933-36 tuvieron otro logo, en 37-51, pues más o menos parecido, pero finalmente en 1972 llegaron al logotipo que ha molestado a muchas personas, pero es que el jefe del Consejo Tribal de los Pies Negros fue un señor que se llamaba Walter Blackie Wetzel. Había sido el líder de la Nación de los Pies Negros, había sido presidente del Consejo Tribal 6 años después, en el 56, fue el primer presidente del Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses en 1960, y este Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses, de indígenas americanos, aquí sí viene americanos al caso,
es un congreso que representa a todas las tribus originarias de los Estados Unidos. Aunque la gente ya no es originaria, ya hay mestizajes, ya hay lo que ustedes quieran, pero vamos, sigue siendo la gente que vive en las reservaciones, nos guste o no. Entonces, Walter Blackie Wetzel ayudó a la NFL a desarrollar el logotipo de 1972 para los Pieles Rojas. Durante toda la década de 1970, Blackie siguió viviendo en Washington y siguió defendiendo a los estadounidenses, a los indígenas, a los descendientes de los indígenas estadounidenses como su representante. La familia de Blackie, de Walter Blackie Wetzel, dice que el logotipo tenía por objeto aumentar la representatividad de los indígenas estadounidenses en el imaginario estadounidense, poniendo al frente los logros, orgullo y desafíos de los pueblos indígenas en el escenario nacional. Entonces, 1972 al 81, el logotipo es el que vemos. Luego en 1982 por alguna causa le dieron vuelta y en 1983 decidieron que no, que mejor lo regresaban a como estaba desde antes, mirando hacia la derecha el indígena, que por cierto es un jefe. No me acuerdo ahora cuál es el jefe, no tengo anotado quién fue el jefe que fue utilizado, la fotografía que fue utilizada como base para este diseño, pero quien propuso la fotografía fue también Walter Blackie Wetzel. Aquí está la foto. Esta es la fotografía que propuso el propio... Perdón, que aquí desaparecí yo. El propio jefe. Esta es la fotografía que él propuso para utilizarla como logotipo, para que a partir de ella los diseñadores trabajaron y crearon el logotipo que tuvieron los Pieles Rojas de Washington, a quienes en español les decíamos Pieles Rojas, quienes éramos aficionados al fútbol americano, hasta el 2020. Y este señor que está aquí, primero arriba con sus hijos, con el gorro de los Redskins, de los Pieles Rojas de Washington, está con su hijo a su derecha, es Blackie Wetzel, y también un recorte de periódico sobre el trabajo de Jackie Wetzel como representante de los indígenas americanos, de los pueblos originarios, ante el resto del país. Pero pronto los Posmos llegaron en 2020 y decidieron ellos, no el Congreso de Indígenas Americanos, que tendrían todo el derecho quizás de decir, eso no me gusta. Los Posmos, generalmente rubios y bien comidos, que no viven en reservaciones indígenas, levantaron la patita y dijeron, esto es racista. Y aterrorizada, porque el Posmo está funcionando a base del terror, del miedo, del que puedes desaparecer como empresa o te pueden causar graves daños económicos, sociales y de todo tipo si no te ajustas a lo que te dicen que tienes que ajustarte, pues decidieron cambiar el nombre. Desde 2020 hasta 2022 fueron Washington, con una W grandota, o W como decimos en México, grandota, y este año finalmente se han presentado como los comandantes, los Commanders de Washington. Me parece todo una estupidez tan gigantesca, porque hay muchos equipos que tienen nombres relacionados. Están en el fútbol los Indios de Cleveland, que yo recuerde, están los Jefes de Kansas City, no sé si todavía existe el equipo como tal, pero existía un equipo de fútbol americano que eran los Jefes de Kansas City. Hace muchos años que no veo fútbol americano, por desgracia. ¿Por qué toda mención a una identidad va a ser racista? Porque lo han decidido otros. A mí, francamente, todo me parece enormemente estúpido y me parece finalmente una ofensa a este señor, cuya fotografía fue utilizada para el logotipo, y a este señor, que fue el que lo diseñó, y a aquellos 4 jugadores y aquel entrenador descendientes
de los pueblos originarios del Norteamérica, de lo que hoy son los Estados Unidos, a quienes se pretendió homenajear en 1933 y a quienes se ha borrado desde el 2020. ¿Qué tal? Con esto se nos acabó el tiempo, pero yo voy a seguir, y voy a seguir porque hay una cosa que quiero contar que tiene que ver, porque si no, ¿para qué traje la camiseta y para qué traje un montón de cosas? Así que vamos a hacer rapidísimamente. Aguanten un rato. Total, ¿qué tienen que hacer? Mañana empieza carnaval. Nuestra pequeña serenata del nocturno. Esta es la pequeña serenata del nocturno. Decía yo que traigo a Pinky y Cerebro porque el día de mañana, hoy a las 11 de la noche, tenemos a Trio Mandili en Ahora Música. Y mañana tenemos a Postmodern Jukebox. Postmodern Jukebox es uno de los fenómenos para mí más entretenidos de la música actual. Comienza con este hombre. Este señor se llama Scott Bradley y era muy jovencito, porque él nace en 1981, es pianista de jazz, le encanta el jazz desde que era pequeño, se puso a estudiar jazz, se puso a interesarse por el jazz, empezó a trabajar como pianista, obviamente aprendió piano, hizo la carrera, y a los 31 años más o menos, 30 años más o menos se le ocurrió, a él le gustaba mucho la música antigua, la música vintage, digamos, por llamarle de algún modo, la música de los años 30, de los 40, de los 50, los distintos géneros que se desarrollaron en aquellos años, el doo-wop y el swing y la música de los musicals, el foxtrot, en fin. Y entonces, a partir de 2011 empezó a tomar canciones, digamos, del pop actual y refundirlas, reinventarlas, recrearlas con ritmos, armonías y formas de las canciones que a él le gustaban de los años 30, 40, 50. Y empezó a tener un éxito impresionante. Y empezó a tener éxito a partir sobre todo de una cosa que hizo, déjenme ver si es la que tengo apuntada aquí. No, fue algo que hizo de Ariana Grande, me parece. Y consiguió llamar la atención de todo el mundo porque él lo único que ha utilizado es YouTube. Él tiene un canal que tiene ahora 5,56 millones de suscriptores porque empezó a hacer videos de esas cosas que hacía él con sus amigos músicos y empezó a subirlos a YouTube y empezó a tener un éxito impresionante. Lo único que puedo decir es que hay que verlo, hay que ver a Scott Bradley. Algunos de su logotipo y su idea es esta, Postmodern Jukebox, que es la sinfonola moderna o postmoderna, los éxitos de hoy, ayer. Es decir, los éxitos de hoy refundidos a estilos del ayer, donde se demuestra además que cuando tienes una enorme calidad musical y lo hiciste en rock heavy, puede pasar perfectamente a la música de music hall de los años 40 y sigue teniendo una enorme calidad musical, cosa que no puedes hacer con aquello que carece de toda calidad musical. Estoy pensando concretamente en una de las cosas que más me gusta a mí de Postmodern Jukebox, que es el Dream On de Aerosmith, que lo hace al estilo de un jazz de los años 50, con una de las voces que más me gustan a mí en la vida, que es la de Morgan James. Es una mujer impresionante, con una capacidad de transmitir con la voz que te saca desde la sonrisa hasta la lágrima en dos versos, uno después del otro. Y ese Dream On que hace Morgan James con Scott Bradley y Postmodern Jukebox es glorioso.
Postmodern Jukebox es el concepto de Scott Bradley. No están siempre los mismos músicos con él. Tiene a 3 o 4 cantantes a los que a veces repite. Morgan James, una de ellos. Hayley Reinhardt, otra gran cantante también. Emily Goglia también trabaja mucho con él. Tiene a músicos que a veces están, a veces no están, bateristas, bajistas, trompetistas, chelistas, violinistas, violistas, saxofonistas. Va cambiando. A veces reúne un grupo con el que se va de gira por Europa, pero generalmente es absolutamente cambiante. ¿Qué hace él? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de Seven Nation Army de los White Stripes? Lo convierte en una endecha vintage estilo Nueva Orleans. Las endechas son lo que se cantaba en los funerales de jazz de Nueva Orleans, cantado por Hayley Reinhardt. El We Can't Stop de Miley Cyrus lo convierte en un doo-wop de los años 50 con los T-Tones, que es un trío vocal. Pinky and the Brain, que es lo que vamos a estrenar mañana, lo vamos a estrenar el video porque se estrenó hace mucho, pero vamos a estrenar nuestros comentarios y nuestras reacciones a Pinky and the Brain con Emily Goglia, que es una cantante maravillosa y lo hace al estilo del music hall de los años 40. El Umbrella de Rihanna lo convirtió en una canción al estilo de Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, uno de los musicals más famosos, con Casey Abrams. Casey Abrams también hace varias cosas con él. Tiene una versión del África de Toto. Perdón. Casey Abrams es contrabajista y un brillante cantante. Y tiene una versión del África de Toto que es arrolladora, me acabo de acordar de ella. También hizo con Hayley Reinhardt Oops, I Did It Again de Britney Spears, pero al estilo de Marilyn Monroe. ¿Se acuerdan cuando cantaba Marilyn Monroe? Que cantaba mucho y muy bien en los musicals, pues allí. O el Royals de Lorde, que lo hizo con un personaje rarísimo, que es es un payaso triste, ¿cómo se llama? El Pity Party, la fiesta de la vergüenza, Puddles Pity Party, la fiesta de la vergüenza de Puddles. Y así se llama, es un tenor muy conocido que se viste de payaso desde hace unos años, tiene su carrera como tal, es un tío además enorme, de más de 2 metros, que se disfraza de payaso triste, de payaso trágico, y hace unos covers maravillosos, porque tiene una voz excepcional el sujeto, y trabajando ha hecho varias cosas con Postmodern Jukebox, con Hayley Reinhardt y con algunos de los distintos personajes que entran en el juego. Chistes. En esta pequeña serenata lo que quiero es abrirles el apetito por ir y buscar convertirse en uno más de los 5 y pico millones de suscriptores que somos del canal de Postmodern Jukebox, porque cada semana, cada 2 semanas se está sacando nuevo material, porque evidentemente cuando tienes esos millones de visualizaciones, hay canciones que tienen 15 y 20 y 30 millones de visualizaciones, pues hombre, sí puedes sacar un dinerito de YouTube, y esperemos que lo siga haciendo, porque además, si ven ustedes sus arreglos, y con esto voy a terminar, el protagonista nunca es él. Él siempre está tocando el piano allá al fondo. Él no sale a apoderarse del proscenio. El proscenio es para sus cantantes, es para sus músicos, es muchas veces para sus bailarines, porque hay varias cosas que ha hecho al estilo de los musicals de los Estados Unidos con bailarines de tap, o de, como le llaman, claqué en España. Y ellos son los que tienen que estar al frente, él está ahí atrás, ha hecho el arreglo, ha hecho la transposición, ha cambiado las armonías, ha cambiado el ritmo, ha reinventado la canción, y luego se ha sentado por ahí atrás a tocar el piano, mientras otros se llevan toda la gloria de la interpretación. Pues eso es, pues, el Postmodern Jukebox de Scott Bradley, y se los recomiendo enormísimamente. Con esto, y llegando y terminando tarde, puedo decir que estamos terminando. Todo lo que me queda del chat, que seguramente es muchísimo sobre Ucrania, no me lo pasarán luego, por supuesto,
espero, Bob y Lopfe, que son los que todas las semanas lo hacen, aunque no les doy créditos, lo que revela que realmente están militando, y se los agradezco muchísimo. Y solo repetirles, no hay certeza sobre Ucrania, y quien les dé certezas les está viendo la cara. Que diga que es analista geopolítico, geoestratega, ultra premiado con 7 medallas del Kremlin, no le crean. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie conoce el futuro, y es preferible entregarse a la incertidumbre y asumirla que creerle a cualquier mangante que se aparece diciendo yo sé el futuro, que no conoce en este momento la verdad ni Vladimir Putin. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por aguantarme, muchísimas gracias a los que se enojan conmigo, que me divierten muchísimo. ¿Para qué están aquí, hombre? Esto es para que la pasemos bien dentro de lo posible quienes estamos. En este momento estamos todavía 165 personas, pese a que me retrasé en la salida. Nos vemos el martes en nuestro video temático. Nos vemos todos los días a las 11 de la noche en Ahora Música. Nos vemos en los segmentos que luego publicamos de este streaming. Nos vemos el próximo jueves aquí. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.